La guerra que no fue necesaria. El Gran Concilio se reunió en el anillo de Neurax. Como cada vez que una crisis intergaláctica se volvía incómodamente humana. Las especies asistentes, 37 en total, se turnaban para debatir y acusarse mutuamente de las consecuencias del contacto con la Tierra. Las reuniones eran largas, densas, plagadas de formalidades, pero esta vez pesaban más que nunca, porque no había guerra, y eso era lo más aterrador. Entonces, que conste en actas, entonó con voz vibrante el orador de los Sil, que ningún humano ha infringido los tratados del concilio, que su tecnología no ha invadido, que sus flotas no han cruzado ninguna frontera, y sin embargo, todos nos estamos muriendo, uno por uno. No había respuesta, solo los del sistema de traducción galáctica interpretando 1000 lenguas en simultáneo. Todos sabían lo que ocurría, pero nadie sabía cómo detenerlo, y ese era el genio enfermo de los humanos. No hacían nada, literalmente nada. Cuando los descubrieron hacía 200 siglos, los Velari intentaron la conquista rápida. La Tierra se rindió, así, sin resistencia. Los Velari tomaron posesión de los recursos y trataron de imponer su sistema administrativo. En una década, sus colonos estaban muertos por enfermedades mentales, por insomnio, por deserción. No por sabotaje, solo por vivir allí. Luego vinieron los Ishari, trajeron sacerdotes, mentes sinápticas elevadas y juraron reformar el planeta. Terminaron en clínicas orbitando Venus, balbuceando ideas sobre contradicciones morales, mientras los humanos les ofrecían café con una sonrisa indulgente y preguntaban si todo estaba bien. A la tercera invasión, los humanos no ofrecieron resistencia nuevamente, pero tampoco ofrecieron cooperación, ni odio, solo esa quietud ambigua, esa mirada que no juzga pero condena igualmente. Comenzaron a hablar en congresos, a asistir a observadores, a invitar a las especies conquistadoras a comprenderse mutuamente. Se volvió moda en la galaxia asistir a seminarios donde la cultura humana, su filosofía, literatura. Ahí fue cuando el veneno se esparció. Los Sali se declararon neutrales, luego aliados. Nadie los invitó, simplemente se ofrecieron. Los Irrin comenzaron a invertir en economía terrestre, abandonando las suyas. Los Tazir retiraron sus flotas para proteger el legado común del pensamiento humano. De pronto, cada planeta se disputaba quién entendía mejor a los humanos, quién era más aliado, más comprensivo, más humano que los humanos. Y los humanos nunca reclamaron nada, nunca exigieron, jamás, solo sonreían. ¿Qué quieren los humanos?, preguntó alguien una vez, un diplomático Juan, antes de suicidarse con un archivo de poesía terrestre entre las manos. ¿Qué maldita cosa quieren? La respuesta nunca llegó, porque la respuesta no importaba. Lo que importaba era que ya nadie tomaba decisiones sin preguntarles primero. Lo que importaba era que los tratados empezaban a escribirse en idiomas humanos, que los valores fundamentales del concilio eran cada vez más parecidos a los ideales de la ONU y a toda la humanidad. Una institución extinta desde hacía siglos, pero convertida en símbolo casi religioso. Y todo sin disparar un solo tiro. Los humanos no conquistan, dijo el embajador Telk del sistema Drox con voz ahogada, mientras el concilio seguía en silencio. Ellos corroen. En una estación orbital humana, orbitando Neurax, la delegación de la República Terrestre observaba al concilio a través de pantallas. Había diplomáticos, lingüistas, psicólogos. Uno de ellos, una mujer de rostro severo y mirada cansada, bebía té en silencio. Están empezando a sospechar, comentó uno de sus asistentes. Sí, asintió ella sin dejar el té, pero no pueden hacer nada. ¿No te preocupa? Ella sonrió, esa sonrisa tan humana que parece simpática, pero es puro acero envuelto en piel. No, ellos creen que somos una cultura débil, que solo hablamos y esperamos. Pero eso es porque aún no entienden que nuestras palabras pesan más que sus bombas. Luego agregó, y cuando el mundo te cree débil, puedes apretar la soga sin que nadie lo note.
hasta que ya no pueden respirar. No hay esclavitud más perfecta que la que no reconoce sus cadenas. Esa frase fue la que abrió el informe filtrado por un analista Rix, uno de los últimos pueblos no alineados en la influencia humana. Un pueblo pequeño, escabroso, de ojos compuestos y filosas duras como su mundo natal. El informe tenía 300 páginas y su único objetivo, demostrar que los humanos habían convertido al concilio en una marioneta. Lo enviaron a cada delegación galáctica con una conclusión final. La República Humana terrestre ha conquistado al universo sin alzar la voz, y cada día que callamos, ellos aprietan más la cuerda. Los Rix desaparecieron 2 días después. No hubo armas ni sanciones, solo una invitación diplomática que la delegación Rix aceptó, y de la cual nunca regresaron. Las cámaras de seguridad los mostraron bajando en la ciudad de Borealis, capital diplomática humana, y luego nada. Literalmente ningún rastro, ningún eco legal, ninguna denuncia, como si se hubieran disuelto entre el concreto y la hospitalidad. Y lo más aterrador, nadie preguntó por ellos, porque los Rix siempre fueron raros, incómodos, confrontativos, porque no eran civilizados. No entendían el diálogo, porque estaban fuera del tono. Un diplomático Kurt, cuando fue consultado, dijo: los Rix no entendieron la importancia del equilibrio emocional. La humanidad ha traído un nuevo paradigma, la empatía sobre la fuerza, el entendimiento por sobre el mandato. Si ellos no encajaron, es por elección propia. Debemos dejarlo ir, como un pensamiento improductivo. En la embajada humana se celebraba una cumbre, comunicación interestelar en tiempos de convergencia cultural. La frase era vaga a propósito, lo suficientemente amplia como para que todos los gobiernos la respaldaran sin saber exactamente qué estaban firmando. Las especies asistentes se reían, compartían alimentos, elogiaban la estética terrícola y escuchaban atentos a los paneles donde expertos humanos analizaban las formas en que el lenguaje crea realidad. Uno de los expertos, el Dr. Omar Said, presentó una conferencia titulada La suavidad como eje del dominio, estrategias semánticas para la influencia global. Nadie notó la amenaza escondida. Era demasiado elegante, demasiado sutil como todo lo humano. Cuando una cultura define los términos del debate, dijo Said mientras proyectaba un texto de Kant y un meme del siglo XXI al mismo tiempo, no necesitan ganar discusiones. Solo tienen que hacer que las demás culturas adopten su lenguaje, porque el lenguaje es el pensamiento. El auditorio aplaudió. Algunos lo hicieron con emoción sincera, otros por imitación, pero todos aplaudieron. Mientras tanto, en los márgenes de la galaxia civilizada, una coalición de razas comenzó a formarse. Eran pequeños, marginales, aislados, sin voz ni voto en el concilio. Algunos eran especies recién ascendidas a la inteligencia técnica, otros pueblos olvidados por la diplomacia. Se llamaron a sí mismos los silenciosos. No querían hablar con los humanos, ni negociar, ni resistirse. Querían desconectarse, apagar toda señal, cancelar todo contacto, eliminar la influencia cultural, deconstruir los préstamos lingüísticos, borrar las palabras humanas de sus bancos de datos, romper los tratados, vaciar las embajadas, porque entendieron finalmente que la dominación humana no era militar ni económica, era narrativa, y que luchar contra una historia que uno ya empezó a contar con las palabras del otro es perder sin pelear. En la órbita de un planeta muerto, un analista Thai observaba una proyección holográfica. Representaba la evolución diplomática de la galaxia en los últimos 300 siglos. Las líneas de influencia convergían lenta pero firmemente hacia un único punto, la Tierra. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo Tai a su asistente, una joven aprendiz Kieri con implantes de traducción en los ojos. ¿Qué? El Tai bebió de su copa y señaló el centro del gráfico. Que no lo hicieron por maldad. Ni siquiera creo que hayan planeado esto. Solo dejaron de defenderse. Y cuando alguien no se defiende,
lo convertimos en un símbolo, lo llenamos de sentido, lo idolatramos, lo convertimos en eje de nuestras contradicciones. La Kyrie parpadeó inquieta. ¿Y ahora? Ahora ya no importa si quisieron o no dominar, porque lo lograron. Y nosotros les dimos las llaves. No porque fueran fuertes, sino porque nosotros éramos demasiado frágiles para resistir una cultura que no necesitaba ganar. Decimos que nos conquistaron, pero la verdad es que nos ofrecieron hospitalidad y entramos sonriendo con las naves vacías. Nadie conquista a quien se entrega por voluntad propia. Estas fueron las últimas palabras del embajador Dizar Bellari antes de disolverse en una ceremonia de ciudadanía terrestre. El Concilio Galáctico, antes un símbolo de equilibrio entre culturas, era ahora un museo vivo a la humanidad. Las salas que antes exhibían reliquias de 37 civilizaciones, ahora mostraban cuadros de romanticismo, esculturas de mármol helénico y réplicas de manuscritos antiguos con textos que ningún no humano entendía del todo, pero que todos citaban para parecer sabios. Cada especie intentaba adaptarse, no por sobrevivir ni por necesidad, simplemente por miedo a quedarse fuera. Los Carnari adoptaron trajes formales al estilo terrestre. Los Rit eliminaron los cánticos rituales de su política para no incomodar la sensibilidad humanista. Hasta los insectoides Tsar comenzaron a implementar pausas dramáticas en sus discursos para parecer más narrativos. Porque así lo hacían los diplomáticos humanos. Nadie obligó a nadie y por eso funcionó. En la Tierra no había ejércitos galácticos ni bases de ocupación. Lo que había eran universidades interplanetarias, templos de filosofía comparada y millones de visitantes que rezaban en silencio para entender el corazón de una especie que jamás pidió ser adorada. Y sin embargo, lo era. Los silenciosos humanos lanzaron su manifiesto en forma de un haz de datos emitido desde hace un rincón oscuro del brazo de Perseo. Apenas 30 segundos de transmisión. Y esto es lo que decía: no queremos entender, no queremos traducir, no queremos adaptar, porque donde ustedes caminan, los otros dejan de ser lo que son, no con cadenas, con espejos. La respuesta oficial terrestre fue ninguna, solamente silencio. Y en ese silencio, los silenciosos comenzaron a fracturarse, porque sin un enemigo concreto, sin reacción visible, sin rostro a quien oponerse, sus miembros comenzaron a dudar. Algunos murmuraban que quizá estaban exagerando, que los humanos solo habían mostrado un camino mejor, que no había maldad, solo eficiencia, simpatía y buena voluntad. Solo unos pocos mantuvieron la resistencia, desconectados, gritando sin voz contra una hegemonía tan amable que parecía inocente. Mientras tanto, en el Senado de la República Terrestre, una discusión ocurría en tono monocorde protocolario, desprovisto de emoción. El tema del día era si debían aprobar la resolución que permitía establecer centros de armonización cultural en los mundos aún no integrados. No hay imposición, dijo una senadora, solo difusión de ideas. Las ideas no son peligrosas. Excepto cuando nadie tiene otras, respondió un anciano delegado, una rareza que aún recordaba los días antes de la expansión. Nadie le prestó atención. La resolución se aprobó por unanimidad. El doctor Omar Said, ahora consejero de Asuntos Galácticos, dio una charla privada ante una clase de élite en la Universidad de Lunaris Prime. La pregunta que le hicieron fue sencilla: ¿cómo supieron que habían ganado? Said sonrió con tristeza cuando dejamos de convencer y empezamos a pedirnos que por favor los dejáramos pensar con nuestras palabras. Hubo un murmullo incómodo. Nadie sabía si eso era bueno o malo, solo sabían que era cierto. ¿Y qué sigue ahora?, preguntó una estudiante. Said miró por la ventana. La tierra se veía a lo lejos,
una esfera azul suspendida en la vastedad. No era majestuosa, no era única, solo constante e inmutable. Ahora nada, solo esperamos. El resto vendrá solo, porque el imperio más duradero no es el que impone, es el que se vuelve invisible. En un archivo oculto de la Biblioteca Central del Concilio hay un único documento clasificado por los humanos. Nadie sabe lo que contiene, solo tiene un título en letras gastadas. Memorándum 01, sobre la guerra que no fue necesaria. Al pie, una frase en latín. Silentium est imperium. El silencio es el imperio.